Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas de Café. En esta ocasión nos acompaña Héctor el Arenero López. Y bueno, ¿cómo estás, Héctor? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, Héctor, una de las grandes dudas es ¿por qué te dicen el Arenero? ¿De dónde nace ese apodo tan conocido dentro del fútbol tucumano? Bueno, el apodo viene de la primera nota que me hicieron justamente en la Gaceta. Me acuerdo mi amigo, que en paz descanse, Álvarez, me bautizó de Arenero porque yo le contaba que yo me había criado con mi abuelo y que me tocaba ayudarle a mi abuelo que era cargar arena y bueno, de ahí en la primera nota cuando yo voy a Atlético, él me bautizó de Arenero y ahí quedó hasta el día de hoy. ¿Cómo era ese trabajo? Y bueno, vos en ese momento ya jugabas al fútbol. Jugaba siempre, digamos, desde chico jugué, digamos, profesionalmente no. Profesionalmente no, recién se estaba iniciando UTA, recién se había trasladado UTA el complejo a San Andrés y, y entrenábamos ahí con todos los chicos del barrio, jugábamos, hacíamos partidos así entre nosotros, pero el hecho del trabajo era llevar la pala, cada uno su pala, una zaranda, una pequeña zaranda. Me acuerdo en ese tiempo no teníamos para comprar la tela que hoy en día se puede comprar. Sacábamos de las camas viejas la tela y de ahí nos zarandeábamos la arena para cargar los camiones de 5 o 6 metros. Y ese era el trabajo, era un trabajo duro y teníamos que hacerlo para llevar el pan a la casa. ¿Y cómo es ese cambio, bueno, de jugar en UTA con amigos a pasar a entrenar en un club como Atlético, que si bien no estaba en su mejor momento, pero era una institución grande de la provincia? Sí, la verdad que me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida. Estoy agradecido de la crianza que me dieron mis abuelos, porque yo me crié con mis abuelos. Y la verdad, agradecido a UTA de haberse trasladado a San Andrés, ¿no? Porque capaz que si se hubiera trasladado a otro lado no hubiera tenido la suerte yo. Pero me cambió la vida. Me acuerdo, hicimos de esos tantos partidos amistosos que se venía haciendo ahí en UTA con mis amigos de la infancia de ahí de San Andrés. Después se produjo el partido con Atlético. Me acuerdo Atlético estaba en Nacional B, que estaba Trujé de técnico y fue el hecho ahí que me vio, puso los ojos en mí y nosotros teníamos una prueba en Rosario, en Central Córdoba de Rosario, que también estaba en Nacional B Central Córdoba de Rosario, y después cuando vine de ahí yo pensaba que no iba a jugar más profesionalmente. Yo no sabía nada, hasta entonces no sabía nada de que Trujé ya había puesto los ojos en mí. Después hicimos un partido amistoso la semana siguiente, pero ya en el complejo del Lince, donde entrenaba Atlético. Y ahí fue que quedé ya en Atlético, profesionalmente. ¿Vos cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 20 años. O sea, ya eras grande como para empezar. Por eso es que cuando vine de la prueba de Rosario, pensaba que ya profesionalmente ya no iba a tener la chance de jugar en un club, porque el hecho de que ya estaban debutando por ahí gente más joven, digamos, era el tope. Yo creía que era el tope de los 20 años para abajo, y gracias a Dios me tocó la dicha, digamos, en la edad esa y nada menos que Atlético. Vos llegás y empezás a ganarte un lugar dentro de lo que era el mediocampo de Atlético, y sobre todo una curiosidad muy fuerte en tu caso es que lograste sobrevivir a un montón de procesos más allá de las limpiezas que se hacían. ¿Cuál fue el técnico que más te marcó en Atlético? Sí, la verdad, como decís vos, tuve muchísimos procesos, muchísimos cambios y siempre me tocaba quedar a mí, me tocaba quedar en el club, tal así que después del ascenso, que uno lo que más quiere es ascender con el club en donde está, en donde se crió prácticamente, logramos el ascenso y para mí era algo inolvidable, algo que tocar el cielo con las manos. Pero el técnico que más me
me marcó a mí fue Trujé, porque él me cambió la vida, me hizo pensar las cosas de otra manera, me ayudó mucho, tal así que yo desde jugar con mis amigos a debutar en el Nacional B como titular, porque en ese tiempo que estábamos concentrados no le llegaba el transfer a Darío Cabrol, nada menos que a Darío Cabrol, y podía jugar de titular. Estaba entre si le llegaba el transfer a Cabrol o jugaba yo de titular. Después, bueno, se dieron las cosas así, le llegaron los papeles, todo a Cabrol y terminó jugando él de titular y yo al banco. Y después me tocó entrar y de ahí cambió mi vida para siempre. Claro. Me acuerdo que en que Rebotaro también te comparaba con un velocista. ¿Cómo crees que la velocidad era el punto fuerte de tu juego? Era en el tema físico, digamos, la resistencia que tenía yo, en la resistencia. Me acuerdo, él me decía, no tenés que ser futbolista vos tenés que ser maratonista, me decía. El profe se sorprendía, el preparador físico se sorprendía porque me daba los tiempos, yo salía y mis compañeros iban atrás y yo iba adelante, el chico pará, y después el profe me dijo, vos tenés que estar bien, vos tenés que tener un cronómetro aparte, porque si no, no te sirve de nada ir con los chicos atrás. Me acuerdo, los compañeros me puteaban de todos lados, pero era el hecho de que yo tenía que estar bien preparado. En lo personal era para mí, el trabajo para mí, porque siempre, hoy en día se dice, cada uno se prepara de la mejor manera, es para uno mismo. El tema físico, el tema futbolístico, es para uno mismo. Y él me cargaba así, me decía que yo tenía que ser maratonista y no futbolista. A ese Atlético, hasta que llegue al ascenso a la B Nacional, es como que le costaba mucho siempre, por así decirlo, lograr ese pasito por así decirlo, en las finales. ¿Qué momento deportivo fue el que más te costó procesarlo, digamos, en todo ese periodo hasta que llegue al ascenso? Nosotros quedamos muy dolidos cuando perdimos la final con Racing de Córdoba. La verdad que fueron procesos de distintos técnicos, de distintas maneras. Hay veces clasificábamos primero y venían los playoffs y nos tocaba en la primera fecha quedar afuera. No podíamos ni siquiera pasar la octavo de final, vendría a ser. Siempre quedábamos afuera. De clasificar primero a levantarte una mañana mal, un día mal y quedar afuera. Y nosotros perdemos la final con Racing de Córdoba, que salimos campeón en Pergamino, que estaba de técnico Tito Rebotaro, y era la mayoría de jugadores de acá de Tucumán. Estaba el Gaucho Robles, estaba Marcelo Cerrizuela, Fabián Lazarte, el Pulga Rodríguez, el Mudo Galíndez, Popo Taberna, y con chicos que venían de Ñul, que trajo Tito, logramos salir campeón. Hasta ahí todo bien. Jugamos la final con Racing de Córdoba, la perdemos a la final con Racing de Córdoba. Por una cosa de árbitro, como siempre se dijo, y lo sabemos nosotros, que después nos enteramos que le habían comprado un departamento al árbitro. Cosas así. Fuimos a jugar con Comodoro Rivadavia, con el último del Nacional B. Ellos tenían ventaja, localía, todo, y quedamos afuera. La verdad que no entendíamos, digamos, y no encontrábamos la manera para ascender. Ese fue el dolor más grande que, en lo personal, que pude tener, y yo pienso que todos mis compañeros de acá de Tucumán, del fútbol tucumano, que eran mis compañeros, fue la decepción más grande. ¿Qué tenía ese Atlético de Jorge Solari para concretar ese objetivo? Porque ¿cómo se hace para cambiar ese chip, digamos, de tantos, por así decirlo, tantas decepciones? ¿Y qué es lo que le imprime Solari para poder revertir? También fue un proceso largo, ¿no? Del Indio. También fue un proceso largo en donde cuando él asumió tenía muchos jugadores de experiencia.
muchísimos jugadores de experiencia, jugadores que vinieron de Santa Fe, le tocó el proceso de eso, tampoco lo logramos, quedamos afuera en Entre Ríos, no me acuerdo en dónde, quedamos afuera también. Pero de ahí nos marcó en el campeonato del ascenso, nos marcó desde el principio hasta el final. El aspecto físico y el aspecto futbolístico. Eran dos cosas de maravilla. En el aspecto físico, a los rivales los pasábamos por arriba. En el segundo tiempo veíamos que los equipos rivales no podían levantar las piernas. Llegamos así hasta el último partido, también con Racing de Córdoba. Pero jugábamos un fútbol extraordinario. De acá estaba Pablo Hernández, que después jugó en la selección de Chile. Estaba Capé Sarría, que fue uno de los goleadores. El Yaya Álvarez. Estaba el Pulga, que hoy está en Atlético otra vez, que lo estamos disfrutando en Atlético. Muchos jugadores que jugaban muy bien al fútbol y que sabíamos que la base de eso estaba en el tema físico. Que el argentino A se tenía que correr y obviamente jugar bien al fútbol. Teníamos las dos cosas y logramos el ascenso. La final fue la que más nos costó. Otra vez con el duro Racing de Córdoba. Perdíamos 2-0 de visitante, un miércoles a la noche. 2-0 perdíamos. Me acuerdo que el indio me llamó, estaba en el banco de suplente, parecía que era el correcamino. Cuando me hizo seña, en 2 segundos creo que ya estaba listo para entrar. Gracias a Dios terminamos el partido 2-1, ellos pidiendo la hora, de local, pidiendo la hora, cuando estábamos para el cachetazo. Te digo la verdad, estábamos para el cachetazo. Estábamos para el 3, para el 4, para el 5. Nos perdonaron y después terminaron pidiendo la hora. Acá, 2-1, también el mismo resultado. Y bueno, gracias a Dios por penales, lo terminamos. ¿Qué te acordás de ese día, del ascenso y de los festejos? Siempre me acuerdo, y toda la gente me hace recordar siempre que me tocaba patear el último penal a mí. Y Chu ataja Arrancamos mal la serie. El Yaya Álvarez nunca había errado el penal. Empieza la serie errando el Yaya. Yo te juro, por mi hijo hoy, por Bastián, me empezaron a caer las lágrimas. Porque decía otra vez lo mismo, otra vez la misma frustración. ¿Por qué Dios? Le preguntaba a Dios. En ese momento le preguntaba a Dios por qué. Y después, bueno, la alegría volvió cuando teníamos la penal ganadora. Teníamos el penal ganador. Y me tocaba a mí. Yo estaba en la lista. Ataja Luca y sale corriendo. Lo veo que sale corriendo, me acuerdo clarito, sale corriendo. Y yo ya me había preparado para salir. Y él hacía señas, ya había agarrado la pelota, hacía señas que él. Entonces lo miro al indio, el indio me mira a mí, lo mira a Luca, la decisión la tienen ustedes. O sea, él hizo así. La decisión la tienen ustedes. Luca me decía, por favor, yo tenía confianza. Fue, la puso el penal, el punto del penal, gracias a Dios lo terminó convirtiendo. Me acuerdo, todos estaban tomando champán en el vestuario y yo colgado del alambre. Yo no podía creer, imagínate, era de toda la época de Atlético, era, creo que el único que había resucitado de todo era yo. No me quería ir más de la cancha, no me quería ir más. Colgado de la tela, caminando así, recorriendo todo. Creo que arranqué desde el medio de la vendría a ser la Prida, justo en la mitad de la cancha, arranqué colgado así, todo hasta el arco, atrás del arco. Algo impresionante, algo inolvidable. Ya habían terminado los festejos en el vestuario, todo, y yo recién iba al vestuario. Claro. No me importaba champán, no me importaba nada. Algo inolvidable.
Después de ese momento tan eufórico, te toca afrontar la pretemporada para lo que iba a ser el Nacional B, pero se da un cortocircuito ahí con la dirigencia. ¿Qué es lo que pasó en esa discusión con Leito? Sí, la verdad que ya estábamos platicando con el finado, el Chulo Riboires, que en paz descanse, un técnico extraordinario. Creo que lo tuve medio mes, pero me marcó también el hecho de que él confiaba en mí. Me veía hacer cosas, imagínate, yo había un envión anímico después del ascenso, una confianza. Salvador Mónaco me decía, negro, dice, está enamorado el Chulo de vos, me decía así. Me dice, no puede creer las cosas que hace. Bueno, entrenábamos, me acuerdo, íbamos a la mañana al Hotel República, nos cambiábamos, salíamos a entrenar, desayunábamos, nos cambiábamos, salíamos a entrenar, volvíamos al hotel, el almuerzo, descanso, a la tarde entrenábamos, a la noche cada uno a su casa. Así 2 semanas. Habíamos arreglado una cosa con el tema del ascenso, los jugadores que estábamos, el Chulo por supuesto ya había pedido su refuerzo, todo. Habíamos arreglado que si nosotros ascendíamos íbamos a cobrar, porque salimos campeón el Día del Padre, en junio. Eran 20 días que teníamos del mes de junio. Pero si nosotros lográbamos el ascenso, cobrábamos todo el mes, junio completo. Más la plata del premio que habíamos arreglado. Hubo el cortocircuito ese donde yo termino de bañarme al último para irme a mi casa y era la reunión de los chicos que habíamos ascendido para el tema de cómo se iba a manejar el pago del mes y de los premios. Y resulta que después me entero, me doy, porque me hace entrar a mí el Pulga, Luca y Chu, me hacen entrar en las reuniones donde estaba Capé Sarría y Diego Erro, con el presidente, con Mario Leito. Ingreso a la reunión y estaban prácticamente discutiendo en buen sentido del tema del sueldo, y ellos tenían contrato. Que nosotros tenemos contrato, que no sé con quién hablaron ustedes del tema del mes. Habíamos arreglado que si nosotros ascendíamos nos pagaban todo. ¿Con quién hablaron ustedes? Que esto, la comisión directiva. Nosotros lo del club habíamos hablado con Hugo Bermúdez, todo, que sí, que teníamos todo el mes, que iban a pagar todo el mes. Después no sé qué pasó, nos querían cambiar todo. ¿Y qué dijeron los que tenían contrato? Bueno, nosotros tenemos contrato. A nosotros nos paga hasta el 30 de junio. O sea, todo el mes. Y nosotros del club no teníamos contrato. Pues fíjate, después se hizo profesional de Argentino A. Siempre eran 8, creo que el máximo 8 contratos, creo. Después sí se hizo profesional todo. Y nosotros del club, éramos del club y no teníamos contrato. No teníamos contrato. Hasta Luca y Chu, que terminó haciendo el penal, no tenía contrato. Claro. El Pulga Rodríguez, que después terminó siendo la figura de Atlético, no tenía contrato. Entonces, quedé yo, se fueron los que tenían contrato, o sea, Capé y Diego, y quedé yo ahí. Le digo, Mario, siempre lo del club, le digo, somos los que pagamos los platos rotos, siempre. Se enojó, como que nadie estaba ahí, como que yo no le hubiera dicho nada. Salió así, me dejó hablando solo. Salgo, los chicos, ¿qué pasó, negro? No, le digo, yo creo que le van a pagar todo, le digo, a los que tienen contrato. Nosotros no, nosotros creo que le van a dar 20 días nada más. Y no era lo que habíamos hablado, le digo, si ascendemos todo, o cobramos todo, o no cobra nadie. Pero viene, lo hablamos a Hugo Bermúdez, estábamos hablando con Hugo Bermúdez. Resulta que después lo hablo a Hugo Bermúdez yo solo, personalmente. Le digo, Hugo, mira, le digo, viene Mario Leito, lo saca Hugo dejándome solo otra vez, como diciendo que Hugo no podía hablar conmigo.
Le digo, pero vení, explícame vos, entonces como presidente, le digo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué siempre nosotros pagamos todo? Si logramos el ascenso todo, nos tenés que pagar igual que a todos. Si a mí me saca 10 días, me saca la mitad del sueldo prácticamente. Y no es un gran sueldo que tengo yo. Pues fíjate, era todo a pulmón. En la Argentina era todo a pulmón. Cobrábamos nosotros del club nada, casi nada. Y me terminaba sacando 10 días en lo que uno ya había hecho planes, había hecho cosas. Y lo que más me dolió a mí es que no me daba explicaciones y me sacaba a mí como diciendo, ¿qué tenés que hablar con este? A Hugo, que era mi amigo. Hugo era amigo de todos los chicos del club. Le pedías algo, Hugo estaba. Hugo le preguntaba algo, Hugo estaba, lo hablaba por teléfono. Hugo, me pasó esto, te respondía. Y era como que él no quería que Hugo hablara conmigo. Le terminé pidiendo que me explique por qué no quería que... Me dijo, agarra la plata porque la necesita. Como que si yo le estuviera pidiendo un favor a él. Claro. ¿Me explico bien? Como que si yo le estuviera... Le digo, sí, logramos un ascenso, logramos todo. Me dio a entender que me trataba como un muerto de hambre. Así. Te lo juro por mi abuela que me crió, que en paz descanse, que me trataba como muerto de hambre, como que yo le estaba pidiendo algo a él. ¿Y te dolió irte de esa manera de Atlético? Me dolió mucho porque no era de la manera que yo quería irme. Aparte me lo dijo él, digamos, como una amenaza. Vos, mientras yo esté de presidente, vos nunca más vas a jugar en Atlético. Imagínate todo lo que te conté, de los procesos, del sufrimiento, de la alegría más grande, a terminar así. Que te traten de muerto. Yo lo tomé como que me trató de muerto de hambre, como que agarrar porque la plata la necesita, sí la necesitaba, y mucho, pero no era la manera, digamos, él como presidente. Y no era la manera de que me corrió como un perro. Me dijo, me amenazó, me dijo, mientras yo esté de presidente, vos no pisas más al club, vos no volvés más al club. Me terminé yendo a préstamo a Central Córdoba de Santiago. Después con el tiempo, digamos, después de que pasás por otros clubes de afuera de la provincia, te toca volver y jugar en San Martín. ¿Por qué ese cambio y cómo lo toma el hincha Atlético al hecho de que juegues para San Martín? Vos viste, uno es profesional, ya era profesional. Le agradezco a Atlético todo, digamos, porque a partir de ahí fui profesional. Y se me dio la posibilidad de San Martín. Yo sé que mucha gente estaba dolida por el hecho de cambiarme de camiseta, como se dice, el eterno rival. Y también la prueba de fuego para mí, de vestir la camiseta de San Martín. De la gente dolida de Atlético a la gente de San Martín, a ver qué es lo que proponía yo, qué es lo que podía dar. Muchos jugadores pasaron por San Martín, vistieron la camiseta. Me acuerdo de un compañero, Darío Cavallo, figura en Atlético, fue a San Martín, no rindió lo que tenía que rendir, lo que rendía en Atlético, lesiones, lo terminaron crucificando, claro. El pobre. Y yo estaba con la prueba esa también. Y gracias a Dios fueron los 6 meses, como te digo. Venía con ese envión, con la experiencia que había agarrado el ascenso y con una confianza bárbara, que no me importaba, ni sabía que estaba vistiendo la camiseta de San Martín. Yo jugaba para demostrarle a todos, para demostrarme a mí mismo y para demostrarle a todos. Claro, y o sea que asumiste un riesgo, por así decirlo, exponiendo tu carrera. Una prueba de fuego, era una prueba de fuego, era un riesgo. Te pongo de ejemplo de Darío, era mi amigo, porque me hubiera pasado lo mismo a mí también, no hubiera jugado más. Claro. Era una prueba de fuego, o rendía o la pasaba
o me iba para abajo. Y encima San Martín tampoco estaba bien en ese momento. O sea, ¿cómo era el momento ese de que dirigencialmente también había un problema? Sí, dirigencialmente la gente estaba muy molesta por la gerenciadora, supuesta gerenciadora. Me acuerdo, me habló Rubén Ale, que también arreglo con él. Siempre me decía que me quería tener en San Martín, que yo era un jugador para San Martín. Y después el problema de la dirigencia, de la gerenciadora. La gente no quería entrar a la cancha, que no quería pagar su entrada porque supuestamente estaba mal con la gerenciadora, que lo terminan a Rubén, que también en paz descanse. Lo terminan llevando preso. Y yo quedé en la nada, lo que yo había arreglado con él. Como te digo, el argentino AA era toda palabra, no había contrato, no había nada. Entonces quedó todo en nada. Yo, jugar, olvídate, ni pensaba en la plata, ni pensaba en nada. Yo quería jugar. ¿Sentí que hay mucha diferencia entre el argentino A actual con el anterior? Sí, muchísimo, muchísimo. Hoy es todo contrato, tienen todo contrato y pienso yo que cambió todo, hasta lo futbolístico cambió, el hecho de las instituciones, todo. Por el hecho de que cambien los contratos ya no hay problema de nada en los clubes, porque tienen que hacer las cosas bien o tienen que hacer las cosas bien. Es más, viendo fotos viejas, digamos, de aquellos planteles atléticos, me llamaba mucho la atención cómo vestían. Es más, era ropa... Hasta eso. Claro, era indumentaria deportiva, pero capaz que no era lo original. Llegaban en moto a los entrenamientos. ¿Cómo era eso? Sí, de hecho, la ropa a nosotros nos cargaban, porque teníamos del Telequino, me acuerdo del supuesto Telequino, que era el sponsor Telequino. Ahora tienen sponsor de lo que busqué. Y me acuerdo del hecho de las motos también. Tuvimos un accidente con Popó, con Taberna, que Tito nos decía que tengan cuidado. Pero era la única manera de movernos. Por Claro. ahí de pagar un remis de coso, llegaba al mes y no tenía sueldo. No tenía sueldo. Entonces veíamos la manera de... A veces la escondíamos las motos antes de llegar al club. Hasta eso cambió. Hoy tenía un contrato, lo firma todos los meses. Si no, te va a agremiado y después, tarde o temprano, lo cobra todo. Nosotros ni eso podíamos hacer. Claro. Algo que me quedó pendiente preguntarte de Atlético recién era... Si te dolió no haber sido parte de ese plantel que logra el ascenso a Primera División, si es una espina que te quedó en relación a tu carrera. Me dolió mucho porque yo estaba entrenando ahí. Yo estaba entrenando para el Nacional B. Y con el envión que venía, con la confianza que había agarrado, más el técnico que ya tenía su prontuario de ascender en los clubes que iba, que era el Chulo. Él, del Nacional B, te llevaba a Primera A. Después, bueno, le tocó ser técnico de planteles de Primera A, pero no rendía lo que rendía él en el Nacional B. Claro. Y a mí me duele porque yo estaba en el proceso ese. Me duele porque yo sé lo que podía darle. Y él también seguro, porque él luchó por mí. Cuando yo tuve el problema, la discusión con Mario, él luchó por mí, porque él sabía lo que le podía dar yo dentro del campo de juego. Yo le estaba demostrando a él. Él estaba sorprendido de las cosas que hacía yo en el campo de juego. Y eran donde él veía para el bien del equipo, para el bien del club. Y él peleó por mí. Él habló con Mario, hasta último. Me decía, me llamó por teléfono. Hacía 3 semanas que estábamos entrenando. Y él me llamó por teléfono. Me dijo, quédate tranquilo que vos te tenés que presentar a entrenar el otro día. Quédate tranquilo. Me fui a entrenar porque él me lo pidió y no me dieron la ropa. Claro.
pero yo estoy dolido, digamos, porque yo era parte de ese proceso del ascenso a primera. Y también quedó la espina esa de no poder jugar en primera. Claro. En primera, que hubiera cambiado mi vida por completo también. ¿Nunca se te presentó la oportunidad de dar ese salto para llegar a primera en otro club más allá de Atlético? Nunca, nunca. Jugué en Buenos Aires, jugué en Platense, en Tristán Suárez. Supuestamente me estaban siguiendo de un equipo de primera, pero nunca se dio. Nunca se dio. Me tocó también, como te digo, andar bien en Platense, en Tristán Suárez. Gracias a Dios en los clubes que fui, me tocó andar bien. Tenía esa confianza, tenía el hecho de que ya había madurado, había crecido, tanto personalmente como futbolísticamente también. ¿Hoy lo seguís Atlético? Sí, sí, porque volvió el Pulga. ¿Y cómo lo ves al equipo? O sea, porque viene en un momento que está medio complicado, pero Sí. ¿cómo lo ves al equipo? Y la verdad que lo veía mal, ¿no? Lo veía mal. Después me dejó conforme las 2 últimas fechas. Me dejó muy conforme. Yo pienso que se dieron cuenta tarde, digamos, de lo podían lograr. Que podían... Capaz que si lo hubieran hecho, hubieran cambiado el chi ese que cambiaron, porque yo sé que es cosa de institución y de grupo. Yo pienso que si lo hubieran cambiado el chi un poquito antes, capaz que hubieran clasificado también. ¿Te gusta Pusineri como técnico? Sí, sí, porque le tocó, él ya tuvo anteriormente, le tocó andar bien, y me gusta porque tiene una personalidad importante, en donde él fue jugador y él sabe cómo hablarle al jugador, y él todavía lo vive como jugador y eso es importante. Él lo vive como jugador y yo pienso que nadie como él quiere ganarlo al partido. Si vos le das la pelota o le pones la camiseta, yo viéndolo a él, las cosas cómo se mueve en el banco suplente, hasta le da ganas de entrar al campo de juego. ¿Volviste al club? No, me dan ganas de ir, pero no. No porque me duele, digamos, de la manera que me fui. Me duele. Todo me preguntan, ¿vas a verlo, vas a la cancha? La verdad que no volví al club. No volví porque uno me trae buenos recuerdos y a la vez también me trae malos recuerdos. Malos recuerdos que, como te decía hace rato, no me quería ir de la manera que me fui. Y por una sola persona. Por una sola persona. No es porque yo no rendí en la cancha, no es porque un técnico me dijo se acabó tu proceso en Atlético, no es porque la gente, no, ¿cómo van a traer ese burro? ¿Cómo lo van a poner al malo ese? No puede jugar. No fue por eso. Yo por eso me duele, porque yo logré lo que quería tanto, que era dejarlo Atlético en lo más alto. O sea, no lo logré yo, lo logramos todo, ¿no? Pero yo me siento parte de eso. Pero también, como vos me decías recién, yo estaba entrenando porque fue ahí nomás, claro. Ascenso y ascenso. Fue nada. Claro. Entonces, podía haber crecido más yo, me hubiera ayudado más a crecer en el tema de profesionalmente y también mi vida. ¿Y qué te dice el hincha de Atlético y el de San Martín cuando te cruza? Porque te deben encontrar en la calle. Sí, la gente siempre bien. Porque te vuelvo a repetir, yo no me fui porque no me tocó andar bien en un club. Me fui por otra cosa. Y en San Martín también, por el tema de como te digo, el tema de la gerenciadora, de la gente. Y después se llenaba la cancha. Digo yo, mirá, si yo hubiera estado ahí, ¿cómo no hubiera sido así? Pero por algo pasan las cosas. Eso también me deja tranquilo, porque yo sé que Dios por algo hace las cosas. Pero siempre me saluda de la mejor manera la gente. Se acuerda de las cosas que pasamos. Hay veces me pongo a conversar y me dicen, antes nosotros íbamos en bicicleta a la cancha, ahora son todos socios.
Ahora son todo porque Atlético clasificó a la Libertadores, porque Atlético jugó la Sudamericana. Ahora todos son socios. Ellos no conocen lo que sufrimos nosotros de ir en bicicleta, de ir, de pagar la entrada, de jugar con Patria de Formosa. Imagínate el viaje, nosotros en colectivo. Patria de Formosa, en colectivo. Llegábamos con la cintura, una miseria, y teníamos que jugarlo. Y ahora todo, hasta el hincha se enoja porque ahora dice, todos son socios. Nunca fueron a la cancha y son socios, dice, son hinchas de Atlético. Claro. Pero nosotros vivimos esas cosas, digamos, el sufrimiento lo vivimos nosotros. Los que realmente queremos al club y los hinchas que realmente quieren al club vivieron todo ese proceso. Lo último que te pregunto, ¿te gustaría volver al fútbol ya, bueno, ya no como jugador, sino como técnico o en algún rol? Sí, me gustaría. De hecho, yo estuve, no hace mucho, estuve en Tucumán Central. Yo me inicié también en Tucumán Central. Yo desde chiquito viajaba de Tucumán Central. Hoy creció muchísimo, Claro. muchísimo, el campo de juego. Además está siendo puntero en la liga. Lo sigo porque tengo amigos y es un club en donde también me marcó a mí para toda la vida. Yo me acuerdo, me bajaba en los Curas Azules, en San Cayetano, y de ahí caminaba con mi abuelo hasta Tucumán Central. Todo Claro. caminando. Y hasta el provincial, que hoy está cambiado totalmente el provincial. Nosotros entrenábamos, hacíamos los físicos en el provincial, que ya nos quedaba cerquita. Claro. Ya no teníamos que caminar tanto. Nos quedábamos a hacer la parte física ahí. Y los jueves, que era fútbol, al club. Caminar hasta el club. Y hoy me pone contento del hecho de que cambió el campo de juego, una belleza, en donde uno sueña con esos campos de juego, porque tenés que ser burro si erra un pase, pero bueno, somos humanos y nos podemos equivocar. Pero es muy difícil que te equivoques, digamos, son muy pocas las veces que te equivocas en un campo de juego así. Dios quiera que todas las canchas de Tucumán, del fútbol tucumano, los clubes de Tucumán puedan crecer en ese aspecto, ¿no? Porque al jugador se lo ve más cómodo, se lo puede ver mejor en un buen campo de juego. Claro. Y con respecto a lo que te preguntaba era el tema de si te gustaría volver a... Sí, al disculpa, fútbol. sí, sí, me gusta. De hecho, yo en los veteranos, me voy a ver los veteranos de 50 y ya es como que tengo el trajecito de técnico, como que le doy unas charlas a los muchachos. Me gustaría ser técnico o estar a la par. Pero uno siempre va a estar ligado al fútbol, siempre. Yo de hecho estoy jugando en los veteranos, ya tengo 44, estoy jugando en los veteranos más 40, de 35. Siempre uno quiere jugar al fútbol y quiere estar ligado al fútbol. Pero sería lindo encontrar a alguien para el día de mañana manejar un club, manejar un grupo de jugadores. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos y bueno, aprovecho de mandarle un saludo a toda mi gente de San Andrés, que fue lo que me apoyó en todo momento, de toda la charla que compartimos, que te conté. Me apoyó siempre la gente de San Andrés y bueno, mi familia. A mi familia de mandarle un beso enorme, a mi hijo Bastián y a mi señora Giselle, que seguro lo van a ver al programa. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, pasó una nueva charla de café, en este caso con Héctor López, y nos vemos en la próxima.